Muy buenos días a todos. Entonces, bueno, como mencionó el introductor, pues voy a hablar sobre las manifestaciones dermatológicas asociadas a las mucopolisacaridosis. Los objetivos de esta charla básicamente van a ser pues, identificar las manifestaciones que se han descrito en la literatura, que a pesar de que son pocas y hay de hecho poco escrito, no quiere decir que no sean importantes. Entonces eso sería el siguiente punto a tratar en esta presentación, porque a pesar de que es poco lo que se sabe, no quiere decir que no sea relevante en el diagnóstico y la sospecha clínica de este tipo de enfermedades. A modo de introducción, entonces tenemos que los lisosomas son unos organelos a nivel de la célula que pues están implicados en diversas funciones, muchísimas funciones, no solo en la fagocitosis, como vemos aquí en la imagen, sino también en otro tipo de degradación de aquellas moléculas o, bueno, macromoléculas que componen los tejidos, ¿cierto? Entonces, básicamente son unos organelos bastante importantes porque se caracterizan por tener muchas hidrolasas, y esas hidrolasas ácidas son aquellas que van a degradar ese tipo de componentes senescentes en la célula. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad de depósito lisosomal, de pronto para los que no estuvieron antes en estas charlas, son aquellas enfermedades en las cuales algún tipo de esa enzima pues está deficiente, por lo tanto va a conllevar a una acumulación de las moléculas que se degradan. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de mucopolisacáridos, es decir, los glucosaminoglicanos. Entonces, en términos generales, las mucopolisacaridosis son un espectro clínico de muchísimas enfermedades y van a ser clasificadas en función no solo a las manifestaciones clínicas, sino también en el tipo de enzima la cual falta. Entonces, perdón, yo pongo el puntero. Entonces, en términos generales, la mayoría de mucopolisacaridosis van a ser de un patrón de herencia autosómico recesivo. Sin embargo, pues tenemos aquí señalado la mucopolisacaridosis tipo 2 o el síndrome de Hunter, en la cual pues esta va a ser como la única que está ligada al cromosoma X. En términos generales, entonces vemos que la mucopolisacaridosis tipo 1 se divide en tres dependiendo de la severidad del fenotipo, y vemos también que eso se da por diferentes, una sola mutación en la enzima, pero de diferentes grados. Entonces las manifestaciones van a estar correlacionadas con el grado de función que tenga la enzima, pues siendo el más severo el síndrome de Hurler y el menos severo el síndrome de Hurler-Sky. Tenemos la mucopolisacaridosis tipo 2, que también va a estar clasificada según la severidad, pero hay otros tipos de mucopolisacaridosis, como vemos aquí, que son las tipo 3, la enfermedad de San Filipo, la cual van a haber diferentes enzimas que van a estar mutadas, pero que van a dar un fenotipo que va a ser bastante similar. Entonces, en resumen, básicamente esos van a ser como los criterios por los cuales se van a dividir este tipo de patologías. Y bueno, un poquito como para contextualizarnos, los mucopolisacáridos, que pues se llamaban así anteriormente, pero ahora se conocen más bien de forma apropiada como glucosaminoglicanos, son unas moléculas las cuales van a estar compuestas por el ácido hexurónico o ácido hidurónico asociado a una hexosamina con un grupo sulfato. Entonces, pues tenemos diferentes tipos, está el heparansulfato, el queratansulfato, el dermatansulfato, el condroitinsulfato y también el ácido hialurónico. Estas moléculas pues se van a encontrar a nivel de muchísimos tejidos, específicamente hablando en la piel, a nivel de la dermis, y pues van a estar asociadas como componentes de los proteoglicanos. Entonces, antes de hablar de todas las manifestaciones cutáneas, pues traes unas tablas resumidas
sobre las manifestaciones sistémicas. Entonces, en el grupo de las mucopolisacaridosis tipo 1, vamos a ver principalmente los rasgos fenotípicos como la fase tosca, unas dismorfologías de las cuales más adelante voy a hablar, también trastornos musculoesqueléticos, vamos a ver también compromiso neurológico, también a nivel cardiovascular y articular. Ya cuando hablamos de las mucopolisacaridosis tipo 2, pueden ser muy similares a las tipo 1, vamos a ver que hay ciertos diferenciales y que tienen que ver bastante con la piel, y las tipo 3 se caracterizan más por un compromiso neurológico. Las tipo 4 van a incluir más que todo anormalidades musculoesqueléticas. La tipo 6 también puede tener ciertas dismorfologías, son mucho menos acentuadas. Tipo 7, muchos de estos pacientes fallecen por un hidrops fetalis in útero. Y la tipo 9, que es una enfermedad ultra rara, se va a caracterizar por más manifestaciones óseas. Entonces, comenzando con las manifestaciones fenotípicas usuales, vamos a ver que estos pacientes se caracterizan por tener una fase tosca. Esa fase tosca, pues, dicen en la literatura que es un término que no se debe utilizar, o bueno, se debe utilizar de forma con precaución, es más que todo un término clínico, no se debe utilizar con los familiares de los pacientes porque muchos lo consideran como un término peyorativo. ¿Esto a qué se debe? Básicamente al acúmulo de todos esos glucosaminoglicanos que generan como ciertos relieves sobre la piel y que dan esa fase. La otra manifestación va a ser el hipertelorismo. También vamos a ver una depresión del puente nasal y una base nasal ancha. Muchas veces van a encontrar en la literatura que este tipo de fases van a ser denominadas gargolismo. También es un término que pues debe tenerse precaución al utilizarlo con los pacientes porque muchas personas lo pueden considerar peyorativo. Vemos también un engrosamiento de la piel de los labios y usualmente macroglosia. Estos pacientes vemos que tienen usualmente la boca abierta porque les cuesta cerrarla ya que tienen hipertrofia de las adenoides y esto conlleva a que pues tenga que tener una respiración de predominio bucal, respiran más bien por la boca. Otra de las características, y ya mirando otro tipo de casos, vemos acá que está más pronunciada la depresión del puente nasal. También vamos a ver que unas cejas arqueadas, en algunos casos se puede asociar a hipertelorismo y muy importante mirar las manos porque se caracterizan por tener unos dedos que van a ser cortos y que también van a ser ensanchados con contractura que en muchas ocasiones puede llevar a clamptodactilia. Aquí vemos otro paciente, vemos la predominancia en la macroglosia y en unos labios bastante engrosados. Y otra de las manifestaciones cutáneas que más se refieren es la aparición de hernias umbilicales e inguinales. Bueno, en cuanto a la piel de las manos, es importante que hay unas manifestaciones bastante parecidas con la escleroderma, entonces se le empezaron a denominar acroesclerosis-like o parecido a la acroesclerosis, y esto pues básicamente se da por ese acúmulo de los glucosaminoglicanos que dan una especie de aspecto bastante engrosado de la piel y retraído, incluso puede llevar a contractura de las articulaciones interfalángicas. Hablando de una característica bastante común, son las pápulas que son casi patognomónicas de la enfermedad. Pueden aparecer entre el primer y el cuarto año de vida y se caracterizan por ser de color marfil, eucrómicas o que también son blanquecinas. Pueden llegar a formar nódulos, más adelante les voy a mostrar otras fotos, y que al unirse tienden a formar unas placas que tienen un patrón bastante reticular como vemos acá y que forman también unas crestas o relieves como vemos en donde estoy señalando con el puntero.
Estas pápulas suelen desaparecer a lo largo de la vida. Aquellos pacientes que llegan a la adolescencia pueden llegar a tener resolución de las mismas y suelen ubicarse principalmente en la espalda, a nivel de la escápula y entre la línea axilar posterior. Hay otros lugares en los cuales también se describe, también está el tronco anterior, tenemos la cara lateral de los muslos, como en este caso. Y bueno, estas pápulas usualmente se presentan en el síndrome de Hunter y en el síndrome de Hurler. Y se describen, como ya lo he mencionado, como una manifestación que es casi patognomónica de la enfermedad. Aquí vemos otro caso, y en este caso pues lo vemos a nivel de los glúteos. Vemos que ya no son pápulas sino nódulos, y son nódulos que, como he mencionado, van a coalescer en muchos casos formando este tipo de placas que incluso se llegan a describir como un patrón en empedrado, como vemos en la imagen. Entonces, dentro de la histopatología de este tipo de pápulas y nódulos, vamos a encontrar un acúmulo de mucina entre los haces de colágeno que vemos de color rosado. La mucina se va a ver de este color azulado, violáceo, que vemos entre todos esos haces y que se depositan a nivel de la matriz extracelular con un predominio a nivel de la dermis. Entonces, como vemos en esta imagen, aquí tenemos epidermis, tenemos la unión dermoepidérmica y posteriormente vamos a tener aquí la dermis papilar, formando estas papilas, y la dermis reticular aquí abajo con tejido celular subcutáneo. Y en esta imagen de al lado pues vemos un corte similar, pero entonces ya lo vemos teñido con otro tipo de tinción que es el azul de Alcian, que es más, que nos ayuda a resaltar más el acúmulo de los glucosaminoglicanos. Pues este artículo trae una imagen bonita de microscopía electrónica en la cual nos muestra un fibroblasto. Aquí vemos el núcleo, aquí vemos los lisosomas que están llenos, expandidos de todos esos glucosaminoglicanos que no puede degradar junto con otras moléculas alrededor de él mismo. Otra de las manifestaciones que vamos a ver es la melanosis dérmica, o también conocido como las máculas mongólicas. Estas usualmente van a presentarse a nivel de la espalda, pero pues también se puede ver en el tronco anterior y en las piernas. La melanosis dérmica pues no es propia de la mucopolisacaridosis, pero hay que tenerlas en cuenta porque se puede presentar hasta en un 78% de los pacientes que tienen síndrome de Hunter, y básicamente pues vemos este tipo de máculas de unos bordes bien definidos, que no son regulares, pero que comprometen una superficie importante de la superficie corporal. También se pueden encontrar a nivel sobre la región sacrococcígea. Eso también es bastante característico y es más predominante en los pacientes que son de raza negra. Este caso es bastante interesante porque pues vemos hipertricosis, como les había mencionado, vemos las pápulas por un lado a nivel de la escápula, y más abajito, si alcanzamos a apreciar, podemos ver la melanosis dérmica. Este estudio es bien interesante. Aquí pues intentaron describir dos reportes de casos con enfermedades de depósito lisosomal, no solamente mucopolisacaridosis, pero sí vemos que dentro de los hallazgos de la melanosis dérmica estaba bastante presente en casos del síndrome de Hurler. Uno de los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se propone que ocurre este tipo de manifestaciones, porque al unirse todo el heparansulfato o cualquier otro mucopolisacárido a este tipo de receptor tirosinquinasa, que es el receptor del factor de crecimiento neurotrópico, esto se encuentra a nivel del melanocito y hace que actúe como un quimiotáctico, un agente que impide que estos melanocitos no migren hacia la epidermis como normalmente se encuentran a nivel del estrato basal, sino que se queden a nivel de la dermis. Entonces eso es lo que se propone que es como el mecanismo en términos generales que conlleva que se dé la
melanosis dérmica. Esta imagen resume básicamente todas las manifestaciones que podemos encontrar en un paciente que tiene una mucopolisacaridosis. Entonces vemos las pápulas a nivel de la escápula, los dimorfismos faciales que hemos comentado, ¿cierto? El puente nasal ancho, una cresta nasal deprimida, vemos también la sinofridia, hipertelorismo, una frente prominente, la hipertricosis generalizada, vemos bastante vello corporal incluso desde el nacimiento, la hepatosplenomegalia, entre otras manifestaciones esqueléticas. Hay también reporte de apenas 2 casos en el que se menciona pues, la mucopolisacaridosis tipo 4 asociada a telangiectasias en el rostro, pero pues no especifican más hallazgos. Bueno, entonces traje esta tabla que la saqué de un artículo bastante reciente, o bueno, de 2020, en la cual se habla sobre el diagnóstico de las mucopolisacaridosis en términos de la sección pues, de sospecha clínica. Como tal, podemos ver que hay manifestaciones que van a predominar en un cierto tipo y en otro, pero por ningún lado vemos muchas manifestaciones dermatológicas. Aquí únicamente podemos apreciar hipertricosis, engrosamiento del cuero cabelludo y las dismorfologías, pero ¿dónde están las otras pápulas? Pues no las incluyeron. Hay más síntomas sistémicos, síntomas y signos sistémicos, enfermedades en otros órganos, pero entonces si hablábamos de que se ha reportado en la literatura este tipo de pápulas, la melanosis dérmica como algo que es casi patognomónico de estas enfermedades, ¿por qué no las describen? Entonces, uno de los objetivos que les había mencionado era básicamente identificar la importancia que puede tener el clínico al identificar estos hallazgos que son característicos de la enfermedad y conllevar a una reflexión, porque siguen siendo unas manifestaciones importantes, son tempranas. Incluso traje esta otra gráfica que también, en la cual se habla también sobre el diagnóstico del tratamiento de la enfermedad y vemos cómo puede ser usualmente la progresión de las mucopolisacaridosis. Aquí hablan de la 1 a la 4, pero entonces, a modo de reflexión, traje por ejemplo, estas manifestaciones que incluyen el hirsutismo y las manchas mongólicas dentro de las primeras manifestaciones que se van a aparecer. Entonces, pienso yo que el papel del clínico es bastante importante porque son manifestaciones que son patognomónicas y que se presentan de forma muy temprana y que pues nos pueden ayudar incluso a identificar los pacientes de una forma más rápida, que de pronto tal vez son subestimadas y que realmente incluso no forman parte como de los criterios clínicos diagnósticos, pero que deberían tenerse en cuenta. Y ya en cuanto al tratamiento, porque pues el tiempo es corto y no puedo ahondar tanto en eso, se han reportado de que pues, el pilar fundamental va a ser siempre el soporte de los cuidados básicos de la piel, ¿cierto? Pero hay reportes de casos del uso de trasplante de células madres hematopoyéticas, las cuales pues, tienen una mejoría de resolución de todas esas manifestaciones que les he comentado, menos de la melanosis dérmica, y la terapia de reemplazo enzimático, que pues, también tiene resolución sobre todas estas manifestaciones a nivel de la piel. Y eso era todo lo que tenía que contarles. Manuel, muchas gracias. Quedamos pendientes si alguien en el auditorio o alguno de los que está en Zoom tiene alguna pregunta para Manuel.